Buenas noches para los que se acaban de integrar a la reunión. Estaba haciendo algunas observaciones con relación a la actividad que coloqué el día de hoy en Classroom. Les decía a sus compañeros que la semana pasada realizaron ustedes la búsqueda de algunos términos. Entonces, donde dice actividad número 2, ahí deben colocar el significado de esos términos. Tanto como la parte de herencia, que decía herencia recesiva, herencia dominante, multifactorial, fenotipo y genotipo, y los métodos alternativos de parentalidad, fertilización in vitro, creo que había estos específicamente y habían otros términos, no recuerdo cuáles eran los otros métodos que habíamos realizado, habíamos visto. Era maduración in vitro, inyección intracitoplasmática, inseminación artificial, transferencia de óvulo, transferencia de blastocitos, licenciada. Muy bien, gracias. Ahí va. Entonces, estos términos son los que tendrían que trabajarse. Entonces, o sea, fueron los que ustedes investigaron. Entonces, solamente es de agregar esta información a Classroom, por favor. Algunos ya lo habían colocado una de estas dos, entonces solo hice la observación que son las dos, ¿verdad? Para que lo pongan, por favor. Bueno, creo que está mayoría. Entonces voy a compartir algo previo a las exposiciones para que voy a explicar algo. En Classroom hay consignada otra actividad y dice actividad número 4. Bueno, esta actividad número 4 va a realizarse de forma individual y es con relación al tema que vamos a ver la próxima semana, que es parto y recién nacido. Entonces, es con relación a capítulo 5 y capítulo 6. Ustedes tienen en Classroom 2 libros. Uno es Desarrollo Humano y el otro es Psicología del Desarrollo de la Infancia a la Adolescencia. Entonces, vamos a realizar la actividad con relación a este texto. Permítanme. Voy a dejar compartir un momentito. Bueno, ahora sí creo, les voy a... Bueno, les decía que la actividad para la próxima semana es con relación al capítulo 5 y capítulo 6 de este libro de texto. ¿Qué van a hacer? Les coloqué aquí un enlace de un video y van a responder las siguientes actividades. Dice, con base al video y al capítulo 5 del libro de texto, responder las siguientes preguntas. Describir cada una de las etapas del parto. Acá hay un video y dentro del libro, al inicio del texto del capítulo 5, está también la descripción de las etapas. Luego dice, enumerar y explicar cada uno de los métodos de parto según el texto. Hay 2 o 3. Del parto, ¿verdad? Entonces ustedes enumeran, ¿verdad? Y explican brevemente. Luego van a definir estos términos del capítulo 5. Estos aparecen a lo largo del capítulo. Ya saben que aparece del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces solamente es de trasladar la información o la definición, si ustedes así lo consideran, o pueden buscar la información fuera del libro de texto. Con relación al capítulo 6, pues hay aquí algunos elementos también con relación al capítulo 6, siempre del libro de texto, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. En la siguiente dice establecer a través de un diagrama las ventajas y desventajas
del uso del monitoreo electrónico fetal. ¿Qué ventajas tiene y qué ventajas o desventajas tiene, verdad? En la 5, establecer los riesgos a los que están expuestos los niños prematuros y los postmaduros. Entonces también aparece dentro del libro de texto, ¿verdad? Que les menciono, con relación a estas definiciones. Luego tenemos nombrar y dibujar los reflejos. Bueno, aquí pueden dibujar o pueden ustedes buscar el reflejo en sí, ¿verdad? Si ustedes quieren dibujarlo a mano, pues no hay problema, lo pueden realizar. Solo permítanme que creo que alguien había ingresado o había solicitado, pero... Bueno, les decía entonces que establecer los riesgos a los que están expuestos los niños prematuros y posmaduros. Y dibujar los reflejos, ¿verdad? Ya sea dibujarlos o ustedes buscan la ilustración que ustedes mejor se acople, ¿verdad? Estos reflejos aparecen dentro del libro en la página 170. Pero esta página 170 según el libro, ¿verdad? Pero dentro del PDF aparece, o dentro del PDF a veces no coincide el número de página con la página del PDF. Entonces, por eso les puse, del libro directamente es la página 170. Pero si nos enfocamos al PDF en sí, entonces sería la página 208. De todas formas, no es mucha, ustedes pueden ubicarse por el capítulo. Los reflejos están en el capítulo 6. Y la última pregunta o actividad dice nombrar las funciones de los hemisferios cerebrales e ilustrar. Estos los pueden tomar del libro o los pueden buscar en cualquier parte en alguna página o directamente en internet, ¿verdad? Esta actividad la van a realizar de forma individual y la van a colocar en Classroom y la fecha de entrega es el próximo martes 28, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda o alguna consulta. Perdón, licenciada, tal vez no lo leí bien o no la escuché, pero ¿el formato de entrega es en un documento de Word o...? Sí, ustedes deciden el formato a utilizar. No hay un formato específico. Si ustedes consideran hacerlo en Word, pueden trabajarlo en Word. Si lo quieren trabajar en Canva, lo pueden trabajar en Canva. Queda a criterio de ustedes donde lo trabajen. No hay un formato específico. Gracias. Muy bien. Sí, Lucía. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Si podría repetir, es que me conecté ya algo tarde. Bueno, así rapidito, si no se nos va el tiempo. Les decía que esta actividad es la actividad número 4 y en relación o el tema es parto y recién nacido, que es el tema que vamos a ver la próxima semana. Pero necesito que ustedes empiecen a darle lectura a este tema. Entonces, el capítulo es 5 y 6 del libro de Psicología del Desarrollo de la Infancia a la Adolescencia. Este libro está dentro de Classroom, yo lo coloqué al inicio del semestre. Entonces, van a realizar estas 7 actividades de forma individual. La primera actividad la van a realizar con relación a las etapas del parto. Pueden ver el video y de igual forma en el capítulo 5 al inicio también lo menciono. Entonces, ustedes hacen una descripción de cada una de las etapas. Puede ser que varíe, ¿verdad? Que en una diga que son 4 y en la otra diga que son 3, ¿verdad? Esa sería como la única diferencia. O puede ser que coincida, ¿verdad? En el punto 2 dice enumerar y explicar cada uno de los métodos de parto según el texto. Ahí mencionan cuáles son los métodos de parto pues, que pueden darse, ¿verdad? Entonces ustedes explican, ¿verdad? Brevemente en qué consiste cada uno. El punto 3 es definir estos términos que aparecen en capítulo 5 y capítulo 6. Les decía que ustedes pueden buscarlo dentro del libro de texto porque dentro del libro de texto son los términos claves del lado derecho o del lado izquierdo. Aparecen a lo largo de todo el capítulo. Si no, pueden buscarlos fuera del libro, ¿verdad? El punto 4 dice establecer a través de un diagrama las ventajas o cuadro, ¿verdad? Las ventajas y desventajas con respecto al uso del monitoreo electrónico fetal, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene y qué desventajas? La siguiente, establecer los riesgos a los que están expuestos los niños prematuros y los postmaduros, ¿verdad?
Hay ciertas situaciones que se presentan en cada, entonces es lo que tienen que colocar ustedes. La siguiente, nombrar y dibujar los reflejos del recién nacido. Acá les decía, ustedes pueden dibujar o pueden buscar la imagen, ¿verdad? Dentro de internet y colocar, solo identifican qué reflejo es. Estos reflejos aparecen establecidos en la página 170 del libro, directamente libro. Pero dentro les hacía la observación que en el PDF aparece, no coincide a veces el número del libro con la página del PDF directamente. Pero de igual forma les decía que está en el capítulo 6 y según PDF es página 208, según libro 170, ¿sí? Y en la 7 pues van a nombrar las funciones de los hemisferios cerebrales e ilustrar. Esto lo pueden buscar fuera o dentro del libro también, ¿verdad? O puede ser que complementen, ¿verdad? Ya deciden ustedes cómo trabajarlo. Y lo van a trabajar de forma individual, lo van a subir a Classroom y la fecha de entrega es el próximo martes de forma individual. Y el formato a utilizar puede ser PDF, puede ser Word, puede ser Canva. Cada uno decide cómo se le facilite la realización, ¿sí? No sé si estamos ahí claros. Sí, gracias, licenciada. Muy bien. Gracias, Liz. No se le escucha, licenciada. Todavía no. Bueno, creo que ahí sí, ¿verdad? Sí. A ver. Bueno, les decía que solo hacía las observaciones porque no sé si al finalizar las exposiciones nos dé tiempecito. Y si no, pues por eso hacía la observación aprovechando el tiempo, los primeros minutos. Y también hacía la observación que en Classroom aparece la actividad número 2 con respecto a definiciones de términos. Ustedes trabajaron en la clase anterior algunos términos. Trabajaron unos términos con relación a herencia y ambiente, perdón, herencia, algunos términos que ustedes buscaron al inicio de la clase. Luego, al finalizar la clase, les dejé buscar algunos términos con relación a las formas de parentalidad, ¿verdad? Que se podría, por ejemplo, inseminación artificial, que era una de los términos. Estas dos o de todos estos términos, ustedes los trabajaron en el cuaderno, en Word, en algún documento o en algo, ¿verdad? Entonces, lo que necesito es que escaneen o tomen foto y que lo suban a Classroom. ¿Sí? Eso es. Entonces, hacía la observación que algunos ya subieron, pero solo subieron una de las dos. Entonces, necesito que suban las dos, por favor. Y la otra observación que hice fue con relación a la autoevaluación de los trabajos de investigación que realizaron, porque ya revisé todos los trabajos y algunos grupos no realizaron la autoevaluación que yo les había indicado la semana pasada. Hacía la observación que solo el grupo de Luis Fernando y Merlin y el grupo de Ana Elisa y Alejandra fueron las únicas que hicieron la autoevaluación. Eso era lo que había dado de información. Bueno. Vamos a dar inicio, entonces el orden, no hay un orden específico. Ustedes me dicen quién quiere iniciar para poder realizar la exposición que corresponda, ¿verdad? Buenas noches. A mí me gustaría que iniciara mi grupo. Está bien, muy bien, no hay inconveniente. Entonces, vamos a ir tomando nota de lo que ustedes consideren importante, ¿verdad? De igual forma, la próxima... Dentro de 15 días más o menos, vamos a realizar alguna actividad con respecto a las exposiciones, ¿verdad? Con la idea de que ustedes pues también tomen, lo consideren, ¿verdad? Para tomar las notas que correspondan. El siguiente grupo, pues no sé quién decida y de igual forma, pues se prepara con la presentación que vayan a realizar, ¿verdad? Hacer uso de... sí, Alejandra. Licenciada, nosotros seríamos en segundo lugar. Bueno, muy bien, gracias. Entonces, es el tiempo para Merlin y para... Perdón, vamos a ver. Podemos hacer nosotros los terceros. Sí, entonces vamos primero Merlin y Luis Fernando.
Luego está Alejandra, muy bien. ¿Y los terceros quién me dijo? Melsin y Marjorie y Melsin. Muy bien. Vale, ahí estamos. Muy bien. Jonathan. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio y ustedes van, después vamos viendo quién continúa. Muy bien, es el espacio, les dejo el espacio entonces. ¿Pueden ver ya mi presentación, compañeros? Sí, compañera. Gracias. Sí, Merlin, se ve bien. Buenísimo, gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. Bien, constructivismo por Jerome Bruner. Él fue un psicólogo y un pedagogo estadounidense que aportó importantes ideas sobre cómo aprender, sobre cómo aprenden las personas. Es conocido por desarrollar el enfoque constructivista, donde el aprendizaje se basa en la participación activa y en el descubrimiento. Nosotros somos Luis Fernando Martínez, quien no va a estar el día de hoy en la presentación, y Merlin García. Y pues vamos a hablar un poquito más de esto. Tenemos una frase acá. El aprendizaje es un proceso activo en el que los alumnos construyen nuevas ideas o conceptos basados en su conocimiento actual. Esta frase significa que aprender no es solo escuchar, memorizar lo que dice el profesor en este caso, sino que cada persona construye su propio conocimiento a su ritmo y en su espacio. Por eso Bruner dice que el aprendizaje es activo, porque el estudiante participa, piensa y encuentra respuestas en lugar de solo recibir la información. O sea, hay una interacción. ¿Qué es el constructivismo? Tenemos acá algunos temas del constructivismo. El aprendizaje activo, donde el estudiante participa y no solo escucha. La construcción del conocimiento, cada persona crea su propio aprendizaje basado en las experiencias previas, basado en lo que sabe y lo que conoce. Y aquí están las experiencias previas. Se aprende a partir de lo que yo sé y de lo que se sabe. Luego tengo también que el estudiante es un protagonista, es el centro del proceso de aprendizaje, aprende haciendo y descubriendo. Se entiende mejor cuando se practica y se explora. En esto pues estamos resumiendo el constructivismo. Bien, siguiente. Aprendizaje por descubrimiento. Tenemos acá que el alumno aprende investigando. ¿Qué quiere decir esto? El estudiante adquiere conocimiento al explorar, preguntar y analizar información por sí mismo. Como por ejemplo, el docente no explicó directamente los planetas del sistema solar, sino que le pide a un estudiante que investigue sus características y luego el estudiante comparte lo que encontró. A eso vamos con cuando el alumno aprende investigando. Encuentra respuestas por sí mismo. El alumno llega a conclusiones propias mediante la reflexión de razonamientos y razonamientos. El ejemplo podría ser que en lugar de darle una solución de un problema matemático, el docente le da pistas para que él mismo descubra cómo resolverlo. Y el aprendizaje es más significativo. El conocimiento se comprende mejor y recuerda por más tiempo porque el estudiante participó activamente en su aprendizaje. Por ejemplo, un niño aprende mejor las plantas sembrando una semilla, observando el proceso de crecimiento, que solo leyendo sobre ellas o viendo algunas ilustraciones. Tenemos también el andamiaje, ¿sí? ¿Qué es el andamiaje? El andamiaje es un apoyo del docente, es de temporalidad, o sea, no se tiene todo el tiempo y se reduce gradualmente. Es un apoyo del docente porque el docente brinda ayuda, ¿sí?
orientando las herramientas para facilitar el aprendizaje del estudiante. Por ejemplo, el maestro explica paso a paso cómo resolver un ejercicio antes de que el estudiante intente resolverlo solo. Tiene temporalidad, sí, es temporal. La ayuda no es permanente, es solo mientras el estudiante necesita aprender. Un ejemplo acá podría ser que el docente acompaña al alumno en las primeras actividades, pero no siempre lo estará guiando, o como cuando a los niños pequeños la maestra les agarra la mano para que puedan ir escribiendo. Y pues es algo que se reduce gradualmente. Se retira poco a poco a medida de que el estudiante aprende, el apoyo disminuye para que logre ser independiente. Por ejemplo, primero el docente ayuda mucho, luego solo da pistas y al final el estudiante va resolviéndolo solo. Los modos de representación. Trabajamos con 3 modos de representación. El en activo, aprender haciendo. El aprendizaje se da a través de una ocasión y la experiencia directa, como por ejemplo cuando un niño aprende a sumar usando objetos como frijoles, bloques. Icónico. Es icónico porque se aprende con imágenes, ¿sí? El conocimiento se adquiere mediante las imágenes, dibujos o esquemas, como por ejemplo cuando el docente utiliza ilustraciones gráficas para explorar el sistema solar, por ejemplo, o un dashboard. Nosotros hemos trabajado dashboards en estadística, nos ayuda a visualizar mejor los datos. Y también es simbólica, porque se aprende con palabras. El aprendizaje se realiza a través del lenguaje, símbolos y conceptos abstractos. Por ejemplo, el estudiante aprende fórmulas matemáticas o conceptos mediante palabras y números. O sea, primero hacemos, luego vemos y finalmente entendemos. El rol del docente en esta teoría. El docente es guía del aprendizaje porque orienta al estudiante durante su proceso. Hace preguntas para que el estudiante piense en lugar de solamente dar las respuestas. El docente motiva y orienta porque impulsa al estudiante a participar y a continuar aprendiendo, ¿verdad? Como cuando lo felicita o el estudiante pues intenta algo y no lo logra, igual lo anima a seguir adelante. Y facilita experiencias. El docente crea actividades prácticas para que el estudiante aprenda, como organizar experimentos dinámicos en una clase, actividades lúdicas, etc. También tenemos el rol del estudiante. El estudiante es activo porque participa constantemente con su aprendizaje, hace preguntas, realiza las actividades que prepara el docente. El estudiante es participativo porque se involucra en las tareas y colabora en clase. Por ejemplo, trabaja en grupo, comparte ideas. Y el estudiante es constructor de su propio conocimiento porque elabora sus propias ideas a partir de lo que aprendió, cuando relaciona un tema nuevo con algo que ya conoce, por ejemplo. ¿Cuál es la importancia de esto? Fomentar el pensamiento crítico porque se desarrolla la capacidad de analizar y reflexionar cuando el estudiante cuestiona y da su opinión sobre un tema. Es el objetivo que tenemos acá. Promueve la autonomía. El estudiante aprende a ser independiente. Realiza las tareas sin depender totalmente del docente, pues ya ha aprendido y tiene un criterio. Y el aprendizaje significativo, que esto es pieza clave, es el conocimiento que se comprende y se recuerda mejor. O sea, aprende más al practicar que al memorizar algo. En conclusión, tenemos acá una frase. El objetivo del aprendizaje no es producir respuestas correctas, sino formar personas que sepan pensar. Esta frase significa que el aprendizaje no es un proceso pasivo, donde solo escuchamos o memorizamos, sino que implica participar activamente. Y según Brunner,
Aprendemos mejor cuando exploramos, descubrimos y relacionamos lo que estamos aprendiendo con nuestros conocimientos previos. Por eso el estudiante tiene un papel fundamental en la construcción de su propio conocimiento. En Guatemala nosotros pues trabajamos por competencias, que es lograr que el estudiante logre realizar dicha competencia, saber hacer X o Y actividad en su propio entorno. Cuando el docente pues usa la teoría de Brunner, siendo solo un guía y un facilitador en el aula. En conclusión, el aprendizaje es más efectivo cuando se vive y se practica, y no solo cuando se memoriza. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, gracias, Merlin. Muy buena, muy bonita la presentación y creo que está bastante concreta, ¿verdad? Sé que a veces pues hay bastante información, pero hay que resumirla, ¿verdad? Y sintetizarla. Tal vez solo hago la observación. Si alguien tiene alguna duda, que la puede ir anotando y en la próxima clase, si no diera tiempo hoy, aclaramos las dudas, ¿verdad? Que puedan surgir. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y en algún momento también hago la observación que hay algunos autores que posiblemente desde la perspectiva donde lo trabajaron van a coincidir en algunos elementos, ¿verdad? De hecho, Brunner lo vamos a trabajar desde dos enfoques, entonces posiblemente van a coincidir con algunos elementos. Bueno, muy bien, gracias. Gracias Merlin por la participación. Vamos a seguir con el siguiente grupo, por favor. Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches licenciada. Bienvenidos a nuestra presentación con Ana Elisa. Hoy el tema a tocar es la siguiente diapositiva. Nuestro tema es perspectiva sociocultural. Jeremy Brunner nos explica que el aprendizaje ocurre gracias a la interacción con otras personas. Mi tema es perspectiva sociocultural, aprendizaje sociocultural según Jeremy Brunner. Él nos indica que nosotros, ¿verdad?, podemos aprender mejor cuando compartimos con otras personas, cuando usamos el lenguaje, participamos activamente. Brunner creía que la cultura tiene un papel súper importante, ¿verdad?, que es para nosotros desenvolvernos en nuestro entorno, porque él decía que mientras más convivimos con personas, más nosotros aprendemos de ellos y asociamos esos comportamientos buenos hacia lo que nosotros vamos a proyectar en un futuro. Siguiente diapositiva, vemos lo que es el andamiaje, que era lo que nos explicaba la compañera anterior. Esto es la ayuda de alguien con experiencia que se nos brinda o que se le brinda a otra persona que no tiene experiencia, ¿verdad? Y que pueda aprender. Como vemos en la imagen, es como nosotros, el docente, pues en este caso la licenciada, nos enseña a nosotros. Brunner decía que el andamiaje es un proceso compartido. Esto quiere decir que cuando nosotros terminemos de aprender, nosotros vamos a enseñarle a otras personas. Entonces, esto es una cadenita, ¿verdad?, que se va haciendo a lo largo de nuestro trayecto de vida, de experiencia y todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? En la siguiente diapositiva vemos que existe también la importancia del lenguaje. Y la importancia del lenguaje es que podamos comunicarnos, pensar mejor, aprender en grupo, ¿verdad? Entonces, todo esto porque es la clave que nos va a ayudar a comunicarnos
fluidamente, a tener una organización en las ideas, a poder entender mejor las cosas, ¿verdad? Cuando se nos platica algo o se nos está dando una opinión, nosotros sabemos cómo manejarla y cómo también organizar una idea a la hora de, pues, por ejemplo, hacer este tipo de exposiciones, ¿verdad? Como ya tuvimos todo el aprendizaje anterior, una exposición sería un claro ejemplo, ¿verdad? En este caso, eso sería de mi parte. La frase que nos deja hoy Jeremy Brunner es que el aprendizaje es social y mejora cuando alguien nos guía. Muchas gracias. Les dejo a mi compañera que nos va a explicar su punto. ¿Cómo aprendemos según Jerome Brunner? Brunner decía que cada persona construye su propio conocimiento a través de la experiencia, la exploración y la interacción con otras personas. Por ejemplo, un niño no aprende únicamente porque el maestro le explique algo, sino porque participa, pregunta, observa, experimenta y relaciona la nueva información con lo que ya sabe. Brunner también explicó que aprendemos mejor cuando descubrimos las cosas por nosotros mismos. A esto se le llama aprendizaje por descubrimiento. En lugar de recibir todas las respuestas, el estudiante participa activamente en el proceso de encontrar soluciones. Otro de los aspectos importantes es que aprendemos con ayuda de otras personas, los docentes, los padres o compañeros. Ellos también pueden guiarnos y apoyarnos cuando estamos aprendiendo algo. A este apoyo Brunner lo llamó andamiaje. Poco a poco, cuando las personas ya entienden mejor, esa ayuda se retira y ya lo podemos hacer de forma independiente. Brunner también nos decía que hay 3 maneras de aprender. Primero, mediante la acción, haciendo cosas, ¿verdad? Segundo, mediante imágenes. Y tercero, mediante palabras, símbolos y lenguaje. Por eso, en la educación es importante usar actividades prácticas, imágenes, ejemplos y explicaciones. En conclusión, según Brunner, aprendemos participando activamente, descubriendo e interactuando con otras personas, igual construyendo nuestro propio conocimiento poco a poco. Acá tenemos una frase también: aprender es participar activamente y descubrir por uno mismo. Muchas gracias, compañeros y licenciada. Muy bien, gracias. Si se dieron cuenta, tiene muchos elementos, pues coinciden, ¿verdad? Porque es el mismo teórico, pero están vistos desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que en algunos casos van a coincidir con relación a los elementos, ¿verdad? Y que va a parecer un tanto, o se van a parecer, ¿verdad? Los términos, pero que están vistos desde un punto diferente. Gracias. Solo como observación, tal vez los siguientes grupos, si tienen la posibilidad de habilitar cámaras, pues se los voy a agradecer, ¿verdad? Muy bien, gracias a las compañeras por su participación. Siguiente, por favor. Sí, Arlene. ¿Podemos pasar, Rosa y yo? Sí, después pueden hacer ustedes la presentación porque ahorita va Melcy. Ok, gracias. Gracias, licenciada. Solo estoy preparando ahorita para compartir la pantalla. Gracias. Muy bien.
Sí, Lucía. Licenciada, disculpe una pregunta. Ujú. ¿Dentro de cuánto se tenía que calificar el trabajo? ¿Cuál De era el 1 a proceso? 5. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿Ya me ven ahí? sí, ya se ve. ¿Sí se Ok. ve? Permítanme que es la primera vez que andamos haciendo, me están ayudando también, pero no sé cómo retroceder aquí. Toca las diapositivas abajo, Melsin. Sí, eso estamos haciendo, pero no me deja ahí. Sorry, compañeros. Con la Creo que flecha, con las flechas lo del que, teclado. lo que tendrías que hacer en la parte inferior aparece como una flecha en 2 direcciones. Ajá. Ahí le tienes que dar clic y te va a ampliar la imagen y te va a aparecer solo la imagen. Ya ahí le puedes dar con las flechas. En la parte inferior derecha aparecen como 2 flechitas o una flechita que se une. Como Arriba dice presentar también, Melsin. sí, cualquiera de las 2. Sí, está, no sé qué pasó, se me está trabado igual que yo. Si no, deja de compartir y vuelves a intentar. Ah, ok, gracias. No entiendo qué pasó, fíjense. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a compartir y solo me van diciendo siguiente y yo voy cambiando la Ok. presentación. Ajá. Sí, No sé. aparece. Sí están los cuadritos, pero según recuerdo estaban vacíos. Pero si quieres vamos a verificar después. Ah, no, porque esa es, la evaluación es de ustedes, por eso se llama autoevaluación, cada uno se va a autoevaluar. Ajá, pero igual si quieren déjenlo ahí porque lo que me interesa ahorita es que pongan atención a la presentación y en la asistencia yo ya coloqué las casillas de autoevaluación, entonces cada uno se va a autoevaluar en la asistencia. Muy bien, voy, si quieres, Melsin, si puedes dejar de compartir para que yo pueda compartir. Muy bien. Sí.
Gracias, licenciada. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias por su paciencia. Perdonen ahí los problemas técnicos. Pues a nosotros nos tocó hablar con respecto a perspectiva sociocultural y me hago acompañar de mi compañera Marjorie Lux. El fundador de esta teoría es nada más y nada menos que Lev Vygotsky. Nació en la ciudad de Orsha, en lo que hoy forma parte de la Bielorrusia, el 17 de noviembre de 1896, en el seno de una familia judía culta. Interesante. Creció en Gomel y mostró interés por la literatura y las humanidades desde joven. A él le decían el Mozart de la psicología. Se puede imaginar semerendo título, ¿verdad?, de él. Y fue educado, o su presentación de estudios es Derecho en la Universidad de Moscú, graduándose en 1917, aunque también se formó en filosofía, psicología y literatura. Lamentablemente, él falleció muy joven, a los 37 años, un 11 de junio de 1934. Como les decía, apenas tenía 37 años. Según los estudios, dicen que fue de tuberculosis. ¿Se imaginan todo lo que hubiera aportado si hubiese llegado a tener más años de vida? Si todo lo que aportó es tremendo. La carrera de contexto y trabajo como profesor de literatura y psicología tras la Revolución Rusa. En los años 20 fundó un laboratorio de psicología y trabajó intensamente en educación especial y pedagogía. Su teoría, por lo cual, como lo reconocemos nosotros, es la teoría del sociocultural, postuló que el aprendizaje se construye primero a nivel social, luego interpsicológico y luego a nivel individual, intrapsicológico. Introdujo conceptos claves como la zona de CDP. El término sociocultural se refiere a la compleja interacción entre factores sociales y culturales que moldean nuestra identidad y nuestras relaciones. La influencia de la sociedad impacta en nuestras creencias y conductas. Como pueden imaginar todo lo que puede hacer. Bueno, a continuación les dejo a mi compañera Marjorie. Parte, Vygotsky menciona una diferencia entre los animales y los seres humanos. Los animales generalmente responden de una manera directa a los estímulos del ambiente. Por ejemplo, si escuchan un ruido, reaccionan de inmediato. En cambio, el ser humano no solo responde, sino que también interpreta y transforma la realidad mediante herramientas y signos como el lenguaje, la escritura o los números. Esto significa que las personas pensamos antes de actuar y usamos recursos mentales para resolver problemas. Un ejemplo también sería de si una persona no solo busca comida de inmediato, sino que también puede planificar qué cocinar, pedir comida o bien ahorrar dinero para comprar después. Ahora seguimos con lo que es la zona de desarrollo próximo, que es también conocida como el CDP.
La zona de desarrollo próximo es la distancia entre lo que una persona puede hacer por sí sola y lo que puede lograr con la ayuda de alguien con más conocimiento, como lo puede ser un maestro, un padre o bien un compañero. Esto demuestra que el aprendizaje mejora cuando existe guía y apoyo. Además, Vygotsky habla sobre los signos y las herramientas psicológicas que nos ayudan al desarrollo mental. Algunos ejemplos son el lenguaje, los números, los símbolos, la memoria organizada y la escritura. Estas herramientas nos permiten pensar mejor, recortar información y resolver problemas. Un ejemplo de ello es de un niño que quizás está resolviendo una suma, algo difícil para él, pero con la ayuda del maestro puede hacerlo mejor. Ya después va a aprender por sí solo a cómo hacerlo. En conclusión, para Vygotsky, el aprendizaje ocurre gracias a la interacción social y al uso de herramientas psicológicas. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Gracias, licenciada. Muy bien, gracias por su intervención. A continuación creo que era Rosa y Arlene. Sí. Muy bien. Ay, perdón, Jonathan. Entonces, Arlene, vamos a quedar después de Jonathan. Después de Jonathan, ¿alguien había solicitado? Está bien. No, ¿verdad? Entonces sería después de Jonathan. Gracias, Jonathan, por la observación. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. El día de hoy, Jonathan y yo les hablaremos acerca del constructivismo de Lev Vygotsky. Lo que el niño puede hacer hoy con ayuda, podrá hacerlo mañana por sí solo. Ay, perdón. Ay, bueno. Ay. Váyase para allá, mi amor, estoy en clases. Sí. Váyase para allá, mi amor. Váyase para allá, estoy recibiendo clases. Ya, mi amor, ya. Bueno, ahora sí. Gracias, Jonathan. Bueno, buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. El día de hoy, Jonathan y yo les hablaremos acerca del constructivismo de Lev Vygotsky. Lo que el niño puede hacer hoy con ayuda, podrá hacerlo mañana por sí solo. Esta frase es una de las ideas más importantes del psicólogo ruso. Silencio. ¿Quién fue Lev Vygotsky? Fue un psicólogo ruso nacido en Orsha, Bielorrusia, en 1896, reconocido por sus aportes al desarrollo cognitivo. Su teoría destaca que el aprendizaje está influido por el entorno social y cultural. A diferencia de otras teorías, Vygotsky propone que el aprendizaje no ocurre de manera individual, sino a través de la interacción con otras personas, es decir, como docentes, compañeros y a veces hasta la misma familia. Uno de los aportes más importantes es la idea de que el conocimiento se construye progresivamente mediante la guía y el apoyo de alguien con más experiencia. Esto nos lleva a dos de sus conceptos clave y muy importantes,
que son la zona de desarrollo próximo o zona de desarrollo proximal, que es lo que explica qué es la diferencia entre lo que una persona puede hacer por sí sola y lo que puede lograr con ayuda. Relacionado con esto encontramos al andamiaje, que es el apoyo que brinda el docente o una persona con más experiencia para facilitar el aprendizaje. Gracias a estos conceptos entendemos que el aprendizaje se construye poco a poco con la guía de otros. Muchas gracias. Ahora mi compañero Jonathan profundizará sobre los conceptos importantes. Muy bien, gracias Jonathan y Lucía por la presentación.
Muy bien, gracias. Y aquí pues nuevamente hago la observación, ¿verdad? Que hay ciertos términos que se repiten independiente del contexto de el área que se haya expuesto, ¿verdad? A continuación, Rosa y Arlene. Ya vamos. Tengo una pregunta, ya se está compartiendo mi pantalla. Sí. Gracias. Buenas noches, licenciada y compañeros. A Rosa y a mí nos tocó hablar sobre el constructivismo de Jean Piaget. ¿Qué creen que se aprende más rápido? ¿Escuchar una clase o hacer algo por nosotros mismos? El psicólogo Jean Piaget decía que aprendemos mejor cuando construimos el conocimiento por nosotros mismos. Les voy a dar una breve explicación de qué es el constructivismo. Jean Piaget decía que el conocimiento no se recibe, se construye. El individuo piensa, experimenta y prueba. No aprendemos memorizando, aprendemos construyendo. En el constructivismo hay 4 etapas. Les voy a hablar sobre las primeras 2 etapas, que es el sensoriomotor, que ocurre de 0 a 2 años. Y en esta fase, el niño aprende a través de sus sentidos y movimientos. No utiliza el pensamiento lógico todavía, sino que aprende explorando en el entorno. Uno de los logros más importantes es la permanencia del objeto, que es cuando entienden que las cosas siguen existiendo aunque no las vea. Un ejemplo es como cuando les escondemos un juguete, él cree que se desapareció y luego lo busca. Entonces aquí el bebé pasa de creer que desapareció a entender que aunque no lo vea, el juguete sigue existiendo. La etapa preoperacional ocurre de los 2 a los 7 años. En esta fase el niño desarrolla el lenguaje, la imaginación, usando símbolos para representar objetos. Sin embargo, su pensamiento aún no es lógico. Presenta egocentrismo, ya que él cree que los demás piensan igual que él. Un ejemplo simbólico es cuando agarran una caja y piensan que es un carro, o cuando tienen un palo y juegan a que es una espada. Muchas gracias, los dejo con mi compañera Rosa. Buenas noches. En operaciones concretas que son de 7 a 11 años. Según Piaget, que a los 7 años comienza esta etapa donde el niño comienza a tener un pensamiento lógico, resolver problemas y operaciones que incluyen un razonamiento, pero aún se encuentran limitados porque aquí y el ahora, ¿verdad? Empieza él a tener
cómo pensar, ¿verdad? A cómo razonar, a cómo dar una respuesta concreta, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el juego de matemáticas, problemas lógicos, ¿verdad? Matemáticos, y incluso pues está el juego del ajedrez. Luego pues vienen las operaciones formales, que es de 11 años en adelante hasta la adultez. Acá los adolescentes entran en lo que Piaget denomina el nivel más alto de desarrollo cognitivo, denominado las operaciones formales, que es cuando perfeccionan su capacidad de pensamiento abstracto. Esto ocurre alrededor de los 11 años, y en la cual permite manipular información, y aún, ¿verdad?, que les queda pues más la explicación de todo, ¿verdad? Al entender qué es un símbolo, qué es un ícono, ¿verdad? Todas esas, todo lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? A lo largo de la vida, ¿verdad? También, pues, y en conclusión, pues, se puede decir que la teoría cognitiva de Piaget fue muy relevante, ya que nos ayuda a complementar y a entender de una mejor manera la mente de un niño y todas las etapas por las cuales transcurre, ¿verdad? Hasta los 11 años y hasta llegar a una adultez, ¿verdad? En la cual pues, se va aprendiendo cada día, ¿verdad? En la cual pues ya se analiza más y hay una mejor respuesta, ¿verdad? Conforme a cada una de las etapas. Muchas gracias. Gracias por su atención, compañeros. Feliz noche. Muy bien, gracias, Arlene y Rosa. Tenemos dos grupos pendientes. No sé quién va a hacer el siguiente. Vamos a pasar Cecia y yo. Muy bien. Sí, Yajaira. Bueno, Sí, entonces licenciada, estaba levantando la mano para pasar. para pasar. Bueno, vamos con Andrea y Cecia y al final serían ustedes. No sé si ya es visible la presentación. Sí. Muy bien, gracias. Buenas noches, compañeros y docente presente. El día de hoy, bueno, la noche de hoy estaremos hablando sobre el constructivismo según David Ausubel. Muy bien, como introducción tenemos esto. Para comprender el constructivismo desde la perspectiva de David Ausubel, es fundamental reconocer que el aprendizaje no ocurre de manera aislada según las que posee el estudiante. Es decir, la nueva información adquiere sentido cuando se relaciona de manera significativa con lo que ya se sabe. En este contexto, el aprendizaje significativo no se limita a la memorización, sino que implica un proceso de comprensión en el que el estudiante integra y reorganiza sus conocimientos. A continuación, los dejo con mi compañera. La epistemología del aprendizaje significativo. El psicólogo David Ausubel plantea que el aprendizaje no empieza desde cero. Es decir, nuestra mente es no es como una hoja en blanco, sino que ya contiene conocimientos previos organizados. El aprendizaje depende principalmente de lo que el estudiante ya sabe. Esto cambia la forma tradicional de enseñar porque pone énfasis en los conocimientos previos del estudiante. ¿Qué es la estructura cognitiva? La estructura cognitiva es el conjunto de ideas, conceptos y conocimientos que una persona ha adquirido a lo largo de su vida. Es como una red mental organizada donde cada conocimiento se conecta con algo que ya existe. Además, no es estática, sino que va cambiando constantemente. El proceso de anclaje que menciona acá
Es el proceso mediante el cual la nueva información se conecta con conocimientos. Aquí aparece un concepto clave que son los subsunsor. Es el conocimiento previo que sirve como gancho para entender algo nuevo. En pocas palabras, es la idea previa que permite que un nuevo conocimiento tenga sentido. ¿Qué pasa cuando el anclaje funciona correctamente? El aprendizaje se vuelve más significativo, la información se vuelve más duradera, el conocimiento se integra correctamente a la mente. Es decir, la información deja de ser algo memorizado y pasa a formar parte del pensamiento del estudiante. ¿Qué pasa cuando no hay subsunsor? Si no hay conocimientos previos adecuados, el aprendizaje se vuelve mecánico, se memoriza sin entender o se olvida rápidamente. Y recuerda, sin un punto de anclaje el conocimiento no se sostiene y se pierde fácilmente. La importancia de la claridad y estabilidad. No basta con tener conocimientos previos. Estos deben de ser claros, correctos y bien organizados. Si hay errores o confusión, el aprendizaje nuevo se distorsiona o pueden haber malentendidos. El aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se conecta de manera lógica con lo que ya sabemos. Por eso, enseñar no es solo transmitir contenido, sino construir nuevas ideas previas del estudiante. Dinámica de la asimilización cognitiva. Desde la perspectiva de David, la asimilización cognitiva es un proceso dinámico en el que el estudiante no solo incorpora nueva información, sino que también modifica sus conocimientos previos. En este proceso, el aprendizaje se organiza de lo general a lo específico, lo que permite establecer una base conceptual sólida antes de profundizar en los detalles. Además, se da una integración progresiva de ideas, donde conceptos que antes estaban separados comienzan a relacionarse, generando una comprensión más coherente. Finalmente, con el tiempo se tienden a olvidar los detalles secundarios, pero se conserva la idea central, lo que favorece un aprendizaje más significativo y más duradero. Requisitos psicológicos y didácticos. Para que el aprendizaje significativo ocurra en el aula, deben de cumplirse 3 requisitos esenciales. 1. Significatividad lógica del material. Este requisito se refiere a cómo está organizado el contenido que se enseña. El material debe ser claro, ordenado, coherente y bien estructurado. No debe de ser desorganizado, confuso o lleno de datos que no tengan relación con el tema. El contenido debe tener sentido por sí mismo para que el estudiante pueda entenderlo y relacionarlo con lo que ya sabe. Si el material no tiene lógica, el estudiante no puede comprender de forma significativa, aunque lo intente. 2. Predisposición del estudiante. Este factor es motivacional. Significa que el estudiante debe tener interés, querer entender y estar dispuesto a pensar. Hausubel advierte algo importante. Si el estudiante solo quiere memorizar para el examen, no habrá aprendizaje significativo. Consecuencias de una mala actitud: aprendizaje mecánico, repetición sin comprensión y un olvido rápido. Aprender significativamente requiere de un esfuerzo activo, es decir, el estudiante debe querer comprender y no solo repetir. 3. El papel del lenguaje. El lenguaje es una herramienta fundamental en este proceso. Según Hausubel, no basta con experimentar o descubrir, es necesario explicar, definir y organizar conceptos con palabras. El lenguaje permite dar precisión a las ideas, clasificar conceptos, construir conocimientos más complejos. El aprendizaje significativo no depende solo del contenido, sino también de cómo se presenta, de la actitud del estudiante y del uso adecuado para construir un nuevo conocimiento. Los organizadores previos como estrategia de intervención. Dentro de esta teoría, David propone los organizadores previos como una estrategia que facilita el aprendizaje significativo. Estas funcionan como un puente cognitivo entre los conocimientos previos del estudiante y la nueva información.
permitiendo una mejor comprensión del contenido. Existen dos tipos principales. Por un lado, los organizadores expositivos, que se utilizan cuando el contenido es completamente nuevo y proporcionan una estructura general para introducirlo. Y por otro lado, los organizadores comparativos, que se emplean cuando el estudiante ya posee conocimientos relacionados, ayudando a diferenciarlos y a evitar confusiones. En ambos casos, su función principal es facilitar la integración del nuevo conocimiento de manera clara y organizada. En conclusión, la teoría de Hausubel demuestra que aprender no es solo memorizar, sino comprender. Para lograrlo es necesario partir de los conocimientos previos, presentar la información de manera organizada y fomentar una actitud activa en el estudiante. Solo así el aprendizaje será verdaderamente significativo y duraría. Muchas gracias, compañeros, por escuchar. Muy bien, gracias Andrea y Cecia por la participación. Y estamos con el último grupo. Buenas noches. Voy a intentar compartir mi pantalla, a ver si puedo. Solo que estoy desde mi teléfono. Entonces, espero que no haya. Es aquí, es aquí. Compartir. Y solo me confirman si pueden ver. Si pueden ver mi pantalla. Sí, se ve. Gracias. Entonces, buenas noches, licenciada, y buenas noches, compañeros. Nosotros, con mi grupo, vamos a hablar un poco sobre la perspectiva psicogenética de Jean Piaget. Entonces, para compartir un poco sobre su biografía, él era uno de los más importantes dentro de la psicología, especialmente porque se enfocaba en el desarrollo infantil y en la forma en la que los seres humanos adquiríamos conocimiento. Entonces dice acá que, según lo que estaba leyendo, él nació el 9 de agosto de 1896 en el oeste de Suiza. Y según su biografía, él desde pequeño le mostró gran interés a la ciencia. Especialmente él se especializó en la universidad por la biología. Dice en su biografía que desde los 10 años él ya había publicado su primer artículo científico. Por motivo de que tenían en su familia también había muchos que eran, también les gustaba la ciencia. Y él escribió un artículo sobre el gorrión albino. Entonces también dice que él fue una parte crucial en el estudio y desarrollo del pensamiento humano. ¿Por qué? Porque él se centraba más en lo que era el desarrollo desde el nacimiento hasta la adultez. Sus aportes no solo transformaron la psicología, sino también la educación, al ofrecer una nueva forma de comprender cómo los niños construyen su conocimiento desde las primeras etapas, ¿verdad? Entonces, él realmente le dio otro sentido a cómo es el crecimiento de un bebé hasta la adultez. Entonces, eso es nuestro enfoque en esta exposición, es hablar un poco de la perspectiva que él mostró y cómo esto ahora nos ayuda desde el nacimiento hasta la adultez, cómo entender a un niño. Entonces hay algunas etapas de las cuales vamos a hablar en este momento, como ya se habló en otro tema, que es la etapa sensoriomotora,
de 0 a 2 años, etapa preparacional de 2 a 7 años, la etapa de operaciones concretas, que según él se define de 7 a 11 años, y la etapa de operaciones formales, que es de 12 años en adelante. Entonces, ahorita en este momento mis compañeras van a hablar un poquito más del tema, así que muchísimas gracias. Buenas noches, compañeros y licenciada. Les voy a hablar un poquito acerca de las ideas principales de la teoría psicogenética de Piaget. Tenemos la asimilación, que dice que el organismo recibe un estímulo externo asimilado por algún esquema mental. Tenemos también lo que es la acomodación, modifica la organización presente en respuesta a las exigencias. Y la equilibración, que es la capacidad de estructurar cognitivamente el aprendizaje en cada etapa. Y vemos, como decía la compañera, las etapas. No voy a entrar mucho en explicar las etapas, porque ya las habían explicado los compañeros anteriormente, ¿verdad? Y pues sería caer a lo mismo otra vez. Les voy a poner algunos ejemplos para que podamos entender un poquito más que todo las etapas. Ya no las voy a describir literalmente, sino solo voy a poner ejemplos. Tenemos la etapa sensoriomotora. Por ejemplo, sería cuando el niño comprende el mundo por medio de sentidos como la vista, el oído, o lo que le atrae. Por ejemplo, cuando un niño, un bebé, ¿verdad? Se le da un chinchín y lo empieza a sonar, es por medio del sentido del oído. Él va a empezar a descubrir, ¿verdad? Que la forma del objeto que tiene en la mano, ¿verdad? Interactúan, cómo agarrar los objetos, cómo chupar. Eso sería más que todo en la etapa sensoriomotora, ¿verdad? Tendríamos también algún ejemplo de la etapa preoperacional, que ahí entran en juego valga la redundancia, ¿verdad? Los juegos simbólicos, imágenes y símbolos. Ya ellos desarrollan amigos imaginarios, pueden hacer pedazos de papel, usarlos como platos. Por ejemplo, a mí me pasaba algo, ¿verdad? Cuando estaba pequeña y a mí me gustaba jugar con unas semillitas de un árbol que había y yo las usaba como que eran tostadas y hacía lodo y que les echaba frijol, ¿verdad? Entonces, más o menos en esta etapa preoperacional es donde la imaginación del niño pues ya se desarrolla mucho más, ¿verdad? Tenemos también la etapa de las operaciones concretas. Aquí ya ellos ya empiezan a utilizar el pensamiento lógico, ya son capaces de usar el razonamiento inductivo, pueden agrupar objetos, pueden ordenarlos. Por ejemplo, se utilizan mucho los legos, los rompecabezas, ¿verdad? Que ellos ya van a poder pues armarlos en esta etapa de las operaciones concretas. Y en la etapa de las operaciones formales, pues ya ellos ya tienen un pensamiento abstracto como lo que es la justicia, el amor, la libertad. Ya ellos saben qué es lo bueno, qué es lo malo, si hay algún evento, por ejemplo, en clase, si hay injusticia o no hay injusticia de parte del maestro, ya resuelven los problemas de otra forma, ¿verdad? Eso sería todo de mi parte y mi compañera Vilma va a terminar el tema. Buenas noches a todos. Prácticamente solo vamos a hacer como un repaso. Piaget se le denomina el padre de la epistemología genética. Esto significa que él, pues para tener el conocimiento científico, tuvo que desarrollar todas las investigaciones y todas las pruebas necesarias para que fuera llamado de esa manera. Entonces, la teoría de Piaget es como un referente estándar en el desarrollo del aprendizaje del ser humano, porque según sus detractores, pues empiezan y dicen que no todos los niños se desarrollan de la misma manera,
Y sí, es cierto, nosotros pues creo que todos en nuestras casas en algún momento o en nuestras familias hemos tenido la oportunidad de ver niños y ver cómo se van desenvolviendo. Entonces sí es cierto que pues cada niño se desarrolla a su ritmo. Hay unos que caminan primero y hablan tarde, otros es al revés, que hablan luego y caminan tarde. Y tiene que ver mucho la influencia del ambiente, el ambiente social, y ahorita pues hasta influye también la alimentación que recibe la madre, los estimulantes, y para los niños pues en este momento también los dispositivos, casi que los niños ya pequeñitos ya vienen, ya les atraen las pantallas de los teléfonos, y creo que ahí es donde ellos como que también aprenden más. Como decía mi mamá, antes a los 5 años o 4 años, pues ellos nos ponían o nos vestían como ellos querían, ¿verdad? O nos daban de comer lo que se podía, pero ahorita ya los niños, por ejemplo, tengo una nieta que ella ya hay colores que ella escoge, ¿verdad? Y hay ropa que ella decide, pero creo que todo está influenciado también por toda la tecnología, todo lo que miran ellos. Entonces, pues sí, lo que Piaget investigó, sí son cambios que hemos visto, ¿verdad? Cómo se van desarrollando en etapas. Y una de las frases que él tenía es que la inteligencia es lo que utilizas cuando no sabes qué hacer. Y eso también es muy cierto. A veces nosotros pues en nuestra vida tenemos muchos problemas y la verdad es que no sabemos qué tan capaces somos de hacer algo hasta que nos encontramos con ese problema. Entonces, solo, no sé, ¿verdad? Quisiera hacer tal vez una pregunta para los compañeros y en la siguiente clase tal vez la resolvemos. Yo me pregunto y les pregunto, ¿ustedes qué creen que Piaget modificaría o agregaría o quitaría si él tuviera la experiencia con niños en esta etapa, ¿verdad? Que los niños pues están como que muy avanzados. Le digo, ¿será que él haría algún cambio o la dejaría igual, verdad? Y pues por lo demás, eso sería todo de parte de nuestro grupo. Les agradecemos mucho por la atención. Gracias. Feliz noche. Muy bien, gracias por la participación a las compañeras, ¿verdad? Creo que pues esta actividad fue bastante productiva para la mayoría y en alguna medida pues me permitió conocerlos nuevamente, ¿verdad? O verlos, porque algunos solo los vi al inicio, a la presentación y el día de hoy, ¿verdad? Entonces, gracias por haber habilitado las cámaras. Creo que a veces se hace un poquito difícil o complejo, ¿verdad? Porque por las diferentes actividades o desde donde estemos recibiendo el curso. Entonces, agradezco a las compañeras y compañeros, ¿verdad? Que pudieron habilitar. Y también por la presentación, ¿verdad? Que cada uno pues fue colocando ahí como esa parte, le dio como que el toque, ¿verdad? De cada uno, de acuerdo a la personalidad que cada uno tiene, ¿verdad? Entonces, agradezco. Creo que están bastante completas las exposiciones. De igual forma, yo voy a hacer como una síntesis, ¿verdad? Para que quedemos todos en sintonía con la información. Entonces, eso lo vamos a hacer la próxima. Vamos a ver si lo hago en la próxima o lo hago en la siguiente, ¿verdad? Acá acabo de colocar el enlace de asistencia para que ustedes puedan llenar. Y en este enlace de asistencia, aparte de todos los datos que se solicitan, hay una pregunta que dice cuál fue el tema desarrollado. Entonces, específicamente se refiere al tema que ustedes trabajaron en la exposición. Y también aparece ahí que se solicita que ustedes realicen la autoevaluación. Hay una escala específica, ¿verdad? Donde ustedes tienen que anotar según la nota que ustedes consideren, de acuerdo a lo que ustedes habían hecho en algunos casos, de forma la autoevaluación del trabajo realizado. No sé si tengan alguna duda, solo hago la observación nuevamente. Creo que ya estaba la mayoría, creo que estaban todos cuando hice la observación con relación a la actividad número 2, que era colocar los términos que se habían trabajado en la clase anterior. Entonces, para que puedan colocarlos todos, tanto lo de herencia como los métodos de
fertilización, ¿verdad? Que se habían solicitado también con respecto a la definición. Entonces, para que los puedan agregar, algunos habían colocado solo el punto, una de las dos, o la segunda, y en algunos casos solo la primera. Entonces, para que puedan agregar los dos, por favor. Y de igual forma, pues ya estamos con la actividad número 4, ¿verdad? Para la próxima semana. Si surge alguna duda, pues igual, con gusto, pueden escribirme al número, ¿verdad? Y con gusto yo voy a resolver. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. ¿No hay dudas? Ninguna, licenciada. No, licenciada. Muy bien, gracias. Bueno, entonces nos vamos a quedar el día de hoy acá. Solo nos pasamos 4 minutos. Entonces, nos vemos la próxima clase, por favor. Y en la próxima clase, pues, vamos a completar el tema que nos hace falta. Solo les hago la observación que en los exámenes de la segunda fase ya hay fechas, pero en el caso de ustedes todavía no tengo esa información específica, ¿verdad? Porque digamos que los de fin de semana se evalúan, inician a evaluarse el 2 de mayo. Entonces, en el caso de ustedes, pues no sé si también tienen, no creo que ustedes, es que tengo un calendario acá. ¿Los primeros o los segundos? Ah, bueno. Entonces es que tengo acá, pero aquí no tengo 12. Ah, bueno, entonces sí lo vamos a tomar en cuenta. El 12 de mayo. Entonces, como les indico, pues la próxima semana creo yo que terminamos el contenido. Y la siguiente, pues vamos a hacer alguna actividad como para cerrar todos los temas o para hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Entonces, y de ahí, en esa actividad, pues vamos a realizar la actividad con relación a las exposiciones para poder unificar información, ¿verdad? Entonces, si ya no hay ninguna otra duda o consulta, nos vamos a quedar por acá. Entonces, feliz noche a cada uno, ¿verdad? Solo les recuerdo, por favor, perdón, algunos solo, Arlene, Luis Fernando, Marjorie, por favor, si se pueden quedar unos minutitos al final, o si se pueden quedar ahorita. Por favor, solo quiero hacer una consulta. Entonces, ahí estamos. Feliz noche para todos. Sí, dime. Ahí no va a seguir. Ay, no, no sabía. ¿Y por qué no saben? ¿Tuvo algún inconveniente? Ay, bueno, qué lamento, ¿verdad? Porque creo que si alguien puede comunicarse, bueno, igual voy a ver si le puedo escribir, pero si alguien puede comunicarse, porque sería, ahí sí que creo que a veces hay situaciones, pero si todavía se puede como alguna situación solventar, pues creo que todavía es buen momento para no abandonar la carrera, ¿verdad? Porque yo sé que todo el esfuerzo que han hecho ustedes para poder llevar, ¿verdad? Entonces, si pueden escribirle, ¿verdad? No sé cuál sea la situación, pero de igual forma voy a tratar de escribir. Gracias, Jonathan, por el comentario. Muy bien. Feliz noche a todos. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Gracias, igualmente que descansen. Feliz noche.